Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy vamos camino a las pirámides de Teotihuacán. Así que vamos a ver cuáles son las nuevas medidas y cuáles son los precios, etcétera. Vamos a ver qué recomendaciones les podemos dejar. Y ahorita apenas vamos de salida para allá. Nos marca que es aproximadamente 1 hora. Así que ahorita que lleguemos les cuento qué hay. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, detrás de mí está la Pirámide del Sol. Hemos llegado a Teotihuacán. Apenas se anunció la reapertura de esta zona arqueológica, así que sí, ya está abierto. Si quieren venir y quieren saber más información, eso es lo que les vamos a estar dando en este video. La entrada por persona tuvo un costo de 80 pesos. Y si van a hacer uso del estacionamiento, si es que vienen en auto, les van a cobrar 45 pesos por el uso del estacionamiento. Hay 5 puertas y depende qué zona es la que quieren visitar, o si se quieren aventar todo el recorrido pueden empezar como nosotros en la puerta número 1. Y ahora en este video acompáñenme, ya que nos vamos a encontrar ahorita con una personita que va a hacer una colaboración con nosotros para explicarnos más acerca de la historia de este lugar. Y vamos a empezar con el video. Nos encontramos en la puerta 1, vamos ingresando y nos encontramos al señor Rubén. El señor Rubén se dedica a vender artesanías y les quiere enseñar algunas por si cuando vengan quieren comprar y lo busquen aquí en la puerta 1. Y son filtros solares de piedra volcánica. Filtros solares de piedra volcánica. Calendario azteca. Ahí anda. Calendario de plata. Ajá. Y pulseras con cuarzos. ¿Y en cuánto rondan los precios más o menos? Desde 200 pesos. De 200 pesos. Sí. ¿Y eso todo lo hace usted? Ajá, todo es trabajo artesanal. Lo hago en la Escuela Indígena de Artes y Oficios. Ah, muchas gracias. ¿Y usted lo encuentran generalmente en esta entrada? Aquí en la puerta 1. Sí. Ah, pues ya saben, amigos, si quieren comprar artesanías de plata, pueden venir aquí en la puerta 1 y pueden buscar al señor Rubén, que aquí generalmente anda dando. Muchas gracias. Y bueno, amigos, hemos llegado a las pirámides de Teotihuacán, pero el día de hoy nos encontramos con Daniel Martínez. Él es un guía y está certificado ante Sectur. Así que decidió apoyarnos y hacer una colaboración con el canal. Bienvenidos, mi nombre es Daniel Martínez. Pues estamos aquí elaborando la zona arqueológica de Teotihuacán, que cabe mencionar está abierta de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde con un aforo máximo de 3,000 personas. Nos pueden contactar a través de las redes sociales como Guía de Turistas Teotihuacán Historiador, y mi teléfono es 55 7507 8067. Los esperamos. Muchas gracias, Daniel, por darte el tiempo de colaborar con nosotros para explicar un poquito acerca de esta zona. Vamos a poner aquí tus datos por si te quieren contactar. Bueno, bienvenidos a la ciudad de Teotihuacán. Nos encontramos ubicados aproximadamente a 45 kilómetros de la Ciudad de México y estamos a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La zona arqueológica de Teotihuacán, antes de la pandemia, era una de las más visitadas en nuestro país. Cerca de 3 millones nos visitaban cada año, ¿no? Evidentemente, las grandes bellezas arquitectónicas, arqueológicas e históricas que descubriremos el día de hoy, pues nos coloca en una visita obligada para cualquier turista que quiere conocer más acerca de la historia de México. Miren, la palabra Teotihuacán viene de una lengua muy antigua, conocida como lengua náhuatl. El náhuatl lo seguimos utilizando consciente o inconscientemente en nuestro país. Palabras como chocolate, Catepec, Xochimilco, Coyoacán, Piocha, Chapultepec, todas esas palabras vienen de la lengua náhuatl. La palabra Teotihuacán tiene el origen en esta lengua y se divide en 3. La palabra teo, la palabra tigua y la palabra can. Una característica del náhuatl es que es una lengua aglutinante, es decir, que podemos armar palabras muy largas con extractos de diferentes contextos. Entonces, teo, tigua y can son 3 palabras distintas. La palabra teo significa Dios, curiosamente igual que en el griego. La palabra tigua significa tener, es un verbo, y la palabra can significa lugar.
Es decir, que Teotihuacán etimológicamente significa el lugar que tiene o que posee dioses. Ese es el significado de la palabra Teotihuacán. Fíjense que es muy frecuente que las personas que nos visitan, sobre todo por primera vez, si están un poco fuera de contexto, piensan que esta ciudad fue construida y habitada por los aztecas. Y ese es un error muy frecuente que se tiene. Aztecas y teotihuacanos son culturas totalmente distintas. Vamos a ubicar un poco el tiempo y el espacio. Más o menos data entre el año 100 o 150 a.C. Y el abandono de Teotihuacán oscila para el año 650 después de Cristo. Es decir, de un periodo aproximadamente de 700, 800 años es lo que se desarrolló la cultura teotihuacana. Los aztecas o mexica fundaron la ciudad de México Tenochtitlan, pero en la Ciudad de México, lo que el día de hoy es el centro de la Ciudad de México, pero 800 años después, ¿no? El periodo azteca corresponde a 1325 y 1521, la caída de México Tenochtitlan. Entonces es importante precisar al inicio de nuestro recorrido que los teotihuacanos y aztecas son culturas totalmente distintas. Teotihuacán es considerado como una de las culturas que emerge en el periodo clásico, ¿no? Y en el año 300 aproximadamente de nuestra era, una fase que llamamos la fase Tlamiminolpa, Teotihuacán adquiere una cantidad de 23 kilómetros de extensión territorial, imagínense 23 kilómetros de extensión, con una población estimada en 175,000 habitantes. Bueno, en el continente americano no existió una ciudad tan poblada como Teotihuacán, y a nivel mundial es considerada como una de las 25 ciudades más pobladas en todo el planeta, una ciudad comparada con Roma o con Alejandría de Halicarnaso. Sin embargo, de esos 23 kilómetros que la ciudad tuvo, al día de hoy solamente podemos visitar 3 kilómetros. Entonces, la Ciudadela, Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, junto con la Calle de los Muertos, es todo el complejo arquitectónico que el día de hoy se puede visitar. Se pretende que un grupo de cuicuilcas se asentó en este lugar y había otro grupo, probablemente de una ascendencia olmeca. Entonces la fusión entre los grupos probablemente olmecas con grupos cuicuilcas se fusionan y se convierten en lo que el día de hoy vamos a estudiar como la cultura teotihuacana, ¿no? Este es un mapa que llamamos Mesoamérica. Meso significa mitad y América, bueno, el continente americano, la mitad del continente americano, que es un área geográfica que designa Paul Kirchhoff para poder identificar algunas de las principales culturas que tiene México. Como ven en la zona sur, en Centroamérica tenemos toda la región maya, la zona del Petén. Aquí en Oaxaca tenemos dos culturas importantísimas, los zapotecos y los mixtecos. Zonas arqueológicas como Monte Albano, Mitla fueron construidas por estas culturas. Aquí en la región del Golfo tenemos a los olmecas, que es la cultura más antigua que tenemos registrada en México, 1500 años antes de Cristo. Al norte de Veracruz tenemos la zona del Totonacapan, el Tajín. Y fíjense, aquí en el centro de México es frecuente la confusión, porque teotihuacanos, toltecas en el estado de Hidalgo y mexicas aztecas en la Ciudad de México comparten el área geográfica. Sin embargo, son culturas totalmente distintas, ¿no? Hoy vamos a estudiar a la cultura teotihuacana y les voy a platicar toda la historia de este lugar. Bueno, para finalizar la introducción, solo comentarles que la zona arqueológica se abandona aproximadamente entre el año 700 y 750 después de Cristo. Hay varias teorías acerca del abandono de Teotihuacán. Sin embargo, imaginen por favor que a partir del abandono de Teotihuacán ya nadie más vuelve a vivir en este sitio. Es decir, a diferencia de otras ciudades que tienen una reocupación, Teotihuacán no presentó una reocupación. Es decir, una vez que la ciudad se abandonó, se abandonó. Ajá. Y entonces la vegetación hace lo propio, ¿no? La vegetación la empieza a cubrir en su totalidad. También quisiera compartirles un poco el tema de la arquitectura en Teotihuacán. Los teotihuacanos o esta cultura desarrolló un gran sistema arquitectónico que da pie y da testimonio pues, de la tecnología que se utilizaba hace más de 2000 años, ¿no? Los teotihuacanos fueron los que perfeccionaron y quizá por primera vez utilizaron un sistema que llamamos talud-tablero. Primero los teotihuacanos colocan un muro inclinado. Este muro inclinado lo conocemos con el nombre de talud. Debo mencionar que en el piso no existe una mampostería previa, o sea, ese es el inicio de las construcciones. Quizá por ello es que debe presentar una inclinación para que sea un soporte arquitectónico de lo que van a cargar en la parte de arriba. Los arqueólogos le llaman talud. Número 2, observen arriba, los teotihuacanos colocarán un gran marco rectangular. Este gran marco rectangular se le conoce con el nombre de tablero. Número 3, observen de este lado, hay una barda inclinada generalmente a 45 grados con respecto al piso. Esta barda inclinada la llamamos alfarda. Y siempre que ustedes vean una alfarda, a un lado encontraremos una escalinata o unos escalones como tal. Miren, talud, tablero, alfarda y escalinata son los 4 elementos que toda la zona arqueológica de Teotihuacán presenta. Ahora, los arqueólogos a principios del siglo pasado, como Ignacio Marquina o Manuel Gamio, se dieron a la tarea de explorar el interior de las pirámides. Ellos pensaban que dentro de las pirámides pues había tumbas, pasillos, casas. Como en Egipto, ¿no? Sí, de hecho, a principios del siglo pasado estaba muy en boga la
arquitectura egipcia, y entonces descubrieron los primeros sarcófagos de los faraones en el interior de esas pirámides. Haciendo una analogía, ellos pensaron que también en las pirámides había tumbas, y entonces lo que hicieron fue, pues literalmente abrir los monumentos, ¿no? Es decir, quisiéramos hacer énfasis en que las pirámides de Teotihuacán no presentan pasillos, no hay tumbas, no hay propiamente habitaciones, son espacios totalmente rellenos, ¿no? Si bien en la pirámide de la Luna podemos apreciar algunos depósitos mortuorios, no quiere decir que hayan existido cámaras, sino que se depositaron ciertas osamentas de animales y de personas como una ofrenda para la construcción y poder sacralizar la construcción de las pirámides. Pero no son propiamente que uno pueda ingresar y ver las cámaras funerarias, sino solo son depósitos mortuorios, ¿no? Nosotros vemos hoy la ciudad y siempre uno que piensa en Teotihuacán ve una ciudad llena de piedras. Pero cabe hacer mención que los teotihuacanos no dejaban vista a la piedra, sino que todas las piedras estaban perfectamente recubiertas por un mortero o un aplanado que se llama estuco. Eso es lo que pueden ver aquí abajo, es una especie de capa, una capa que cubre parte de las piedras de manera parcial, ahí lo vemos. Bueno, el estuco es una mezcla de varios componentes, la base es la piedra volcánica, el agua, por supuesto se agrega arena, también se utilizan algunos elementos vegetales, como es la baba de nopal, la baba de maguey, y también se ha estimado que utilizaban algún tipo de aglutinante, como pudo haber sido los huevos de guajolote. Esta mezcla se va a servir como una especie de cemento o una especie de enjarre que servirá para pegar las cajas de relleno y servirá como un recubrimiento de toda la ciudad. Si las pirámides no sirven para enterrar a sus muertos, entonces ¿para qué servían? Bueno, la pieza fundamental es lo que encontramos en la parte superior. Todas las pirámides tuvieron en la parte superior una pequeña casita. Esta pequeña casita se llama Teocalli. La palabra Teo, no olvidemos, es el significado de Dios, y la palabra Cali en el náhuatl significa casa. O sea que un teocalli etimológicamente significa la casa de Dios. Esos teocallis son los templos propiamente dichos que estuvieron dedicados a diferentes deidades en la cultura teotihuacán. Creemos que de acuerdo a la importancia de esta deidad, pues es la dimensión de la pirámide, ¿no? Por eso las pirámides del Sol y de la Luna, bueno, que se estima fueron también dedicadas a deidades del agua, son los dioses más importantes, y los teocallis estuvieron en la parte superior, ¿no? Bueno, nos encontramos en el templo de la serpiente emplumada. Este templo se estima que fue construido entre el año 300 y 350 después de Cristo. En la zona arqueológica de Teotihuacán podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este es el templo con mayor decoración que tenemos en Teotihuacán, sobre todo por la talla y la calidad de la manufactura de las esculturas que ustedes pueden apreciar aquí. Tenemos la representación de dos deidades principales, Tlaloc o Zipactli, que está asociado a un lagarto. Aquí ustedes pueden ver el rostro con unos círculos en la frente, dos grandes ojos, un maxilar superior. Cada una de esas esculturas, como ven aquí, son piezas monolíticas y se estima en un peso estimado de 2 toneladas cada una, ¿no? Cabe hacer mención que los teotihuacanos desarrollaron una gran técnica en la talla de las piedras porque no existían los metales. Tenemos la presencia de la metalurgia en México solo de 3 metales muy blandos, que son el oro, la plata y el cobre. Esos metales son muy flexibles. Es muy probable que los teotihuacanos hayan utilizado la obsidiana, que es un vidrio volcánico de una dureza excepcional, y con la obsidiana lograron tallar este tipo de esculturas. Bueno, la conservación del templo que ustedes ven aquí, originalmente tenía 7 pisos. Aquí vemos como hay la sugerencia, incluso en la alfarda, de que las esculturas continúan. La conservación del templo se debió a que generalmente los teotihuacanos construían con un sistema que llamamos superposición. Bueno, la superposición es que una vez que los teotihuacanos construían o utilizaban su templo, de manera intencional, como ven aquí, colocan otro edificio enfrente. Este gran edificio que se llama cuerpo adosado, lo van a construir con la finalidad de tapar al primer templo, como una especie de cebolla, digamos. ¿Han visto las cebollas que tienen varias capas? Bueno, entonces en medio de este templo, los arqueólogos a principios del siglo pasado, Ignacio Marquina, Manuel Gamio, encuentran esto totalmente tapado con tierra. Esa tierra produjo que la conservación de las esculturas se mantuviera durante muchos siglos, ¿no? De no haber tenido la tierra entre esos dos templos, pues se hubieran desgastado por la erosión, las hubieran erosionado. Sin embargo, la conservación es extraordinaria porque estuvo el templo tapado por un cuerpo adosado que permitió su protección, ¿no? Amigos, estamos justo enfrente de la pirámide de la serpiente emplumada. De la serpiente emplumada, tengo muy mala memoria. Ya nos explicó un poquito acerca de ella, pero nos va a platicar porque aquí encontramos al lado una
unas lonas, algo misterioso, y él tiene información, así que nos va a contar qué onda con esto que encontraron aquí enfrente. Sí, María, mira, en el año 2006 se encontró un túnel frente del cuerpo adosado, que como comentábamos es el cuerpo que está cubriendo parcialmente el templo de la serpiente emplumada, que es el que puedes ver aquí. Es curioso porque la altura promedio de este primer cuerpo adosado es de 14 metros y el túnel que vemos aquí enfrente, que ahorita está tapado con plásticos, tiene 14 metros de profundidad, ¿no? Entonces hay 14 metros hacia arriba, 14 metros hacia abajo. Al llegar a la base del túnel, bueno, los arqueólogos encuentran una cueva. Esa cueva se extiende al interior del templo, 14 metros, pero 120 metros de longitud. Está ya fuera de la zona arqueológica, ¿no? Donde termina la cueva. Fue complicada hacer la excavación porque encontraron algunos gases tóxicos, entre ellos el gas radón, ¿no? Por eso tuvieron que hacer primero un proceso de extracción de este gas. Y ya incluso hubo un robot que fue diseñado en el Politécnico, que se llama Tlaloque 1 y Tlaloque 2, que son los robots encargados de hacer un monitoreo previo a que se hiciera la excavación. Los arqueólogos sacaron más de 100 más de 200 toneladas y más de 100.000 objetos, más de 100.000 objetos. Sí, oyeron bien, 100.000 objetos abajo de esto. Sí, que ahorita están siendo llevados a cabo, se están llevando el proceso de investigación, de protocolización, haciendo pruebas de radiocarbono, tratando de fechar la temporalidad de esos objetos. Se presume que los teotihuacanos, cuando inauguraron esa cueva, pues llegaron de diferentes regiones, grupos de diferentes regiones, y depositaron elementos de diferentes áreas de México, ya que tenemos la presencia de caracoles, estrombus, cerámicas de otros lugares. Entonces fue como un depósito ofrendatorio previo a la inauguración del túnel, ¿no? Probablemente el túnel se haya utilizado para hacer algún tipo de ritual asociado al inframundo y marcar este concepto dual, ¿no? Así como creemos que en los teocalis, que es la cúspide de las pirámides, se hacían ceremonias, bueno, probablemente debajo de las pirámides también se llevaron a cabo estas ceremonias para dar este contexto dual en Teotihuacán. Sí, porque uno podría pensar que como en otras ciudades que han encontrado túneles, generalmente era porque eran como rutas de escape o cosas así, pero como encontraron objetos, pues como que no cuadra, ¿verdad? Sí, y además no hay un conducto, sino que el túnel termina a los 120 metros de longitud. Ajá. Al final del túnel se encuentran unas figuras también muy importantes, que ahorita te voy a compartir las imágenes, en un contexto de dos cerámicas antropomorfas muy, muy bonitas, y una representación como si fuera de un valle, de las montañas, como hacer una pequeña maqueta de lo que está afuera, en el entorno del Valle de Teotihuacán, hacer una pequeña maqueta de esta geografía sagrada en el interior de la cueva, ¿no? Muy interesante esto, porque vimos aquí cerrado y obviamente nos causa duda, y lo bueno es de que él tiene todas las respuestas. Seguimos. Bueno, nos encontramos en el edificio sur, que es un elemento arquitectónico que se encuentra dentro de la Plaza de la Ciudadela. Este edificio presenta dos etapas de superposición, como una cebolla. Vemos la primera en el interior y la segunda aquí afuera. La primera con mayor conservación debido a que presenta el estuco todavía con grafías originales, ¿no? Como puedes apreciar, el color rojo y el color blanco son los colores que manifestaron con mayor presencia en la zona de Teotihuacán, y el estuco que vemos ahí pues es original, ¿no? Las pruebas de radiocarbono 14 apuntan a que este edificio fue el edificio más antiguo que tenemos en la ciudad, es decir, no corresponde a un periodo posterior, sino quizá un periodo previo a lo que ya podemos decir como la ciudad misma de Teotihuacán. Se piensa que en estas grandes plazas eran unas plazas utilizadas para actividades de carácter ritual. Amigos, después de conocer toda la parte que pueden encontrar ustedes en la puerta 1, nos encontramos en este momento en la calzada de los muertos y nos van a explicar un poquito de qué se trata esta calzada, que es la que nos lleva a las pirámides del Sol y la pirámide de la Luna, que es la zona más concurrida o más visitada de esta zona arqueológica. Así que Daniel, cuéntanos un poquito acerca de esta calzada.
Claro, bueno, la Calzada de los Muertos tiene una longitud de 3 kilómetros dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán. El nombre de Calzada de los Muertos fue dado muchos siglos después del abandono de Teotihuacán. En realidad no sabemos cómo se llamaba esta gran calle. Los mexica o aztecas venían a Teotihuacán a hacer peregrinaje, a hacer ofrenda a este lugar y confundieron los templos que puedes ver aquí, como estos. Esos templos tapados por vegetación los confunden con tumbas. Entonces son ellos los que le dan el nombre de Micaotli, que significa el camino de los muertos. Hoy sabemos evidentemente que en el interior de estos basamentos laterales no se encuentran enterramientos. La calzada está flanqueada por los dos lados por estos templos, pero son templos dedicados a diferentes deidades, más no tumbas, son ellos los que le dan el nombre. La Calzada de los Muertos, como te comentaba, en el centro de la ciudad es de 3 kilómetros, la longitud es de 3 kilómetros en la dirección sur-norte, y quizá lo más interesante del caso es la inclinación. Mira, María, te invito a ver desde aquí la pirámide de la Luna y puedes ver el primer nivel de la pirámide de la Luna. Esto se debe a que el piso allá se encuentra 25 metros más arriba que el piso aquí. En pendiente tenemos una inclinación de 17 grados. Entonces, esta inclinación natural hace que, como hemos dicho, las dos pirámides queden a la misma altura y que también el agua pueda servir para que, por una serie de acueductos por gravedad, pueda distribuirse a toda la ciudad de Teotihuacán. Entonces, los teotihuacanos no solamente construyeron la ciudad de una forma extraordinaria, sino que también apreciaron la geografía del valle para aprovechar la inclinación natural del terreno y construir ahí las pirámides. Por eso vemos que poco a poco vamos a ir subiendo el terreno hasta obtener 25 metros más alto en la pirámide de la Luna al piso que el piso donde nos encontramos. Hoy recientes investigaciones se piensa o se propone que probablemente la pirámide del Sol estuvo dedicada a Tlaloc, deidad asociada a la lluvia, y la pirámide de la Luna asociada o dedicada a Chalchiutlicue, que es la deidad del agua femenina o el agua horizontal, como pueden ser los ríos, las lagunas o incluso el mar, ¿no? La pirámide del Sol tiene una altura de 65 metros, una base cuadrangular de 226 metros por lado. Originalmente llegó a tener, al parecer, 360 escalones y probablemente 5 pisos, haciendo alusión a los 365 días del año. No estamos seguros de ello porque su excavación a principios del siglo pasado, llevado a cabo por Leopoldo Batres, pues la prisa por desmontar la vegetación en 5 años, por órdenes del presidente Porfirio Díaz, provocó que se hiciera una excavación no muy adecuada y se rompieron más de quizá 100 escalones, o el contexto de los escalones ya no los encontramos de forma original. Su fase constructiva o su periodo constructivo es durante todo el primer siglo de nuestra era, es decir, desde el año 0 hasta el año 100 se construye la pirámide del Sol. Se estima que fue una cantidad de promedio de 1 millón de toneladas de peso de piedra volcánica, lo que se compactó y se construyó en la pirámide del Sol. Yo tengo ahí una duda. Sí. ¿Ves que siempre arriba de la pirámide del Sol había como un cuadrito Ajá. que la gente decía que era para cargarse de energía? Sí. Ahorita pues no se puede subir, pero ¿cuál ha sido la explicación de ese? Es una marca que hasta tiene la forma del dedo, ¿verdad? Cuando la ponen las personas. Es un referente para poder ubicar el centro exacto de la pirámide del Sol. Es un marcador arqueológico. Entonces, Ok. si tú trazas, por ejemplo, de esquina a esquina y de esquina a esquina la pirámide del Sol, pues es una cruz. Esa intersección está ubicada por ese punto. Ok. Que, Y eso fue puesto entonces por los arqueólogos. Sí, es Ok. reciente. Y ya pues la tradición, ¿verdad? El turismo sobre todo es el que poco a poco empieza a gestar ese tipo de pues, leyendas. Ajá. Y con la idea de cargarse de energía la gente pone ahí su dedo, pero es solamente un marcador arqueológico. Excelente. Sí, la pirámide de la Luna, fíjate que a diferencia de la arquitectura de la pirámide del Sol, tiende a ser un poco distinta. Por ejemplo, a diferencia de la base de la pirámide del Sol, que es de 226 metros por lado, la base de la pirámide de la Luna es de 150 metros por 130. O sea, no tiene una base cuadrangular, sino más bien tiene una base rectangular, ¿no? A diferencia de la pirámide del Sol, que tú la puedes ver, se construye como si fuera, imagínate un pastel, un cuerpo arriba del otro. La de la Luna no se construye así, sino la pirámide de la Luna se construye como si fuera una cebolla, es decir, a través de capas constructivas. Puedes ver una primer pirámide pequeña de la Luna y luego hay otra segunda capa que cubre la pirámide de la Luna en pequeño y así. Entonces la de la Luna es una especie de capas y la del Sol es como un pastel. No sabemos por qué la arquitectura sea distinta. Incluso el periodo constructivo también suele ser distinto en la pirámide de la Luna. Parece que se tardaron más la construcción de la pirámide de la Luna que de la pirámide del Sol. El arqueólogo Saburo Sugiyama, en el proyecto Pirámide de la Luna, por allá en la década de los 80, si no mal recuerdo, encuentra enterramientos. Ahí sí hay depósitos ofrendatorios. 18 cuerpos de varones colocados en el interior de la pirámide de la Luna,
unas imágenes que verás más adelante donde hay unas piezas hieráticas así muy firmes, también colocadas dentro de la pirámide de la luna. Y lo que llama la atención, osamentas de pumas, jaguares y lobos dentro de la pirámide de la luna también, y serpientes. Entonces estos objetos o estos animales se colocaron como una ofrenda ante probablemente alguien importante que está enterrado o que fue colocado dentro de la pirámide de la luna. Fíjate, la pirámide de la luna tiene 45 metros de altura y la del Sol tiene 65 metros de altura. Pero como te decía, la ciudad está proyectada, o su arquitectura es una arquitectura armónica. Entonces 65 metros la del Sol, 45 metros la de la luna, pero si tú trazas una línea horizontal, las dos pirámides están exactamente al mismo nivel, porque el piso donde está construida la pirámide de la luna se encuentra más arriba que el piso de la pirámide del Sol. Entonces, aunque hay una diferencia en ambas construcciones de 20 metros, las dos quedan perfectamente bien alineadas. Okay. Entonces eso nos habla también de pues el cuidado, ¿verdad?, que los teotihuacanos tuvieron para hacer una ciudad que perduraría por siglos, ¿no? Nuestra arquitectura generalmente es una arquitectura muy a corto plazo, ¿no? Nuestras casas de hoy fácilmente en unos 100, 200 años pues, van a tener un deterioro. La ciudad de Teotihuacán con 2000 años, las pirámides se mantienen incólumes, ¿no? Todavía dan un testimonio de la planeación y del cuidado que se tuvieron para hacer ese tipo de arquitecturas. Amigos, ¿qué piensan acerca de este recorrido que nos ayudó Daniel con su colaboración para este video? Queremos explicarles un poquito en qué consisten los tours, por si quieren venir, porque ya sé que siempre me están preguntando costos y duración y les interesa saber todo eso. Así que Daniel, cuéntanos qué días te pueden encontrar para un tour, se tienen que avisar con algún tiempo de anticipación, ¿cómo funciona? Sí, bueno, nosotros ofrecemos servicio de guía de turistas, estamos ubicados en la puerta número 1, al interior de la zona arqueológica. El recorrido se estima más o menos en unas 2 horas, visitando lo que está abierto ahorita, es el Templo de la Serpiente Emplumada, la Ciudadela, Calzada de los Muertos, Pirámide del Sol y de la Luna. Recordemos que por el tema de la pandemia ahorita no se puede subir ninguna pirámide. Este recorrido termina en la Plaza de la Luna, de la Pirámide de la Luna, y tiene un costo de 700 pesos. Nos pueden contactar a través del teléfono o las redes sociales, haciendo una reservación previa, lo más cercano a su visita, o también directamente llegando a la zona arqueológica, y aquí estamos para recibirlos con mucho gusto. Espero que les haya gustado este video y pues muchas gracias, Daniel, por tu colaboración. ¿Quieres dar algún mensaje o algo? No, pues agradecerles, invitarlos a que visiten. Recuerden que nosotros pues tenemos una gran herencia cultural. México somos una potencia mundial la actividad y cultural. Tenemos muchos lugares a visitar, ofrecer mucha gastronomía, muchos espacios abiertos como Teotihuacán, que no corren ningún riesgo, son totalmente seguros. Ojalá que nos puedan visitar y conocer esta riqueza de que somos herederos y que tenemos que decirle al mundo la belleza que tiene nuestro país. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en otro video. Bye.